siente la fuerza de nuestra unión. Universidad Nacional de Loja, donde el saber siempre se aloja. La fiesta vive en cada rincón, 166 años de fundación. Universidad Nacional de Loja, la transformación continúa. ¿Has oído de una cosita llamada la internet? ¿Internet? Llévanos a todas partes. Escúchanos en www.unl.edu.es, en Tuning y en radio.garden. UNL Radio. Hoy más que nunca, hablar de salud mental es fundamental. Por eso, creamos un espacio para reflexionar y dialogar donde la salud mental deje de ser un tabú y se convierta en una prioridad. Contaremos con invitados especiales, expertos en psicología y salud mental, que nos ayudarán a profundizar en estos temas y compartirán sus perspectivas. No olvides compartir este programa y contribuir a desmantelar los estigmas que la sociedad asocia con la psicología. Así que quédate con nosotros, porque esto es solo el comienzo. Esto es Sintoniza tu mente. ¡Comenzamos! Saludos queridos oyentes, desde donde nos estén escuchando. Les deseamos un excelente día a todos ustedes. Gracias por acompañarnos fielmente semana a semana. No hay nada más increíble que estar en esta mañana con ustedes. Así que, ¿estamos listos para una nueva aventura con temas relevantes de nuestra salud mental? Si es así, continuamos con nuestra emisión exclusivamente preparada para ustedes, nuestros fieles oyentes. Mi nombre es Carla y me emociona que este día podamos compartir con nuestros queridos oyentes un tema nuevo. ¿No crees lo mismo, Jensi? Así es, mi estimada Carla. Vamos a disfrutar todo lo posible esta mañana. Un gusto volver a sintonizar con todos ustedes. Mi nombre es Jensi y el tema que vamos a abordar el día de hoy es Hablemos de la depresión, comprender para acompañar, ya que este martes se conmemoró el Día de la Depresión, una fecha que nos invita a reflexionar sobre una condición que afecta a millones de personas y que muchas veces permanece en silencio. Para ello, en pocos minutos hablaremos del tema junto a nuestras invitadas que nos acompañarán para comprender qué es la depresión, cómo podemos identificarla y sobre todo, cómo acompañar a quienes la atraviesan. Gracias, Jensi. Y ahora daremos paso a la voz de la radio para darnos a conocer el perfil profesional de nuestras invitadas del día de hoy. La depresión es un trastorno de salud mental. Paola Alexandra Díaz Mayer, psicóloga clínica graduada en la Universidad Técnica Particular de Loja. Dentro de su perfil profesional menciona experiencia de prácticas preprofesionales en la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso, en el Centro de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad en Saraguro, en la Prefectura de Loja y en el Hospital Isidro Ayora, Loja. Psicóloga clínica graduada. Además, contamos con la participación de María José Bustamante Betancourt, estudiante de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Loja. Dentro de su formación, menciona amplias prácticas en el voluntariado presencial de Orga EPSI, Programa de Asistencia Comunitaria en Salud Mental Presencial, y voluntariado presencial del proyecto de la Universidad del Adulto Mayor Primera Edición en la Universidad Internacional del Ecuador, UID. Además, ha formado parte del proyecto de vinculación con la sociedad, fortaleciendo relaciones intergeneracionales. Voluntariado presencial de Orga EPSI, Programa de Asistencia Comunitaria en Salud Mental Presencial, y voluntariado presencial del proyecto de la Universidad del Adulto Mayor Primera Edición en la Universidad Internacional del Ecuador, UID. Además, ha formado parte Contamos con la presencia de Paola Alexandra Díaz Mayer, psicóloga clínica graduada en la Universidad Técnica Particular de Loja.
Dentro de su perfil profesional menciona experiencia de prácticas preprofesionales. Nuevamente, bienvenidas a Sintoniza tu Mente, a la licenciada en Psicología Clínica, Paola Alexandra Díaz Maya, y a nuestra querida acompañante y compañera, nuestra estudiante María José Bustamante. Ahora sí, iniciamos con esta emisión y para empezar quisiera preguntarle a usted, psicóloga Paola Díaz, ¿cómo podemos definir la depresión? Bueno, chicas, muy buenas días con todos ustedes por la invitación. Muchas gracias a la Universidad Nacional de Loja. Bueno, cabe recalcar que, como lo mencionaron las chicas, la depresión se celebró pues el día de la lucha contra la depresión y el día 13 de enero de cada año. Es muy importante que aquí todos los televidentes pues puedan tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, para entender un poco sobre este tema de qué es la depresión, cabe recalcar que la depresión desde un punto de psicología, la depresión se define como un trastorno de estado del ánimo caracterizado por diferentes factores, características como son tristeza persistente, pérdida de interés o placer, alteraciones cognitivas que afectan de forma significativa el desarrollo de esta persona, del ser humano, en sus diferentes áreas, como son la área social, personal, su área, digamos, en la que desenvuelve, puede ser académica, laboral. Para entender también la depresión implica que no solo se trata de estar triste, que muchas de las veces la persona lo confunden, que muchos oyentes creo que se han identificado de que dicen está muy triste. En realidad la tristeza es muy aparte, que creo que después más adelante lo vamos a tomar, pero cabe recalcar que la tristeza no es una característica de la depresión, y la depresión va más allá de una tristeza. Muy bien, muchas gracias. María José, ¿tú qué opinas? Buenos días con todos, en verdad gracias por el espacio. Como lo mencionó la compañera, verdaderamente la depresión es un trastorno mental por el cual vemos que la persona se ve incapacitada en todos los sentidos. Lastimosamente es una enfermedad común, pero bastante grave, que va a interferir en el funcionamiento de la persona en su vida cotidiana. Vamos a ver que va a interferir en el área del trabajo, como lo mencionaba la compañera, en su vida social, en su vida individual. Vemos cómo también estos síntomas de falta de interés, de la anedonia, cómo la persona también muestra síntomas físicos. Podemos ver que muestra mucho cansancio, fatiga, falta de energía. Entonces, obviamente abarca un complejo de síntomas que van a incapacitar a la persona para realizar las actividades en su vida diaria. Querida María José, mencionamos el término anedonia. Para Así nuestros es. queridos oyentes que no pueden conocer este término, ¿qué significa? Básicamente, la anedonia trata de la pérdida de interés en las actividades que antes disfrutábamos. Entonces, podemos hablar de la anedonia como este síntoma en el que la persona ya no disfruta de lo que antes hacía. Por ejemplo, le gustaba el deporte, ahora lo realiza, ya no lo disfruta. Es básicamente un estado en el que la persona se ve limitada en poder recibir o sentir este placer que antes sentía. Ya, al hablar de la depresión, como ustedes ya lo mencionaron, de que hablamos de un estado de ánimo y de que no solo nos enfocamos en la tristeza, porque podemos saber también pasa de que tenemos lo que es hablando un poco en términos más psicológicos, tenemos lo que es el trastorno mayor depresivo y el trastorno depresivo que es constante, persistente. O más conocido como distimia. Como distimia también. Exacto. Entonces, a veces pasa de que, sobre todo en la distimia, de que conocemos a personas de que aparentemente viven felices, tienen su economía, tienen su trabajo y todo, pero por algún motivo desconocíamos de que tenían depresión, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con esas personas? ¿Ya? Porque aparentemente llevaban una vida perfecta. Bueno, en este caso cabe recalcar que estamos hablando de una depresión, como ustedes llamaron, persistente, o más conocida como una depresión, parte de la distimia, ¿no? La distimia hace referencia a un estado de ánimo constante, depresivo. Es decir, esta persona, como ustedes lo mencionaron, sobrelleva o vive con esta depresión a diario, ¿no? Pero durante este tiempo de que la persona tiene la distimia, pues hay puntos altos como puntos bajos. Encontramos lo que es el umbral de la persona en la depresión.
hay muchas de las veces que se encuentra súper bien y muchas de las veces que tendrá bajones, por decirlo así, ¿no? Para que las personas nos entiendan. Entonces, en estos casos, las personas pues quizás pudieron sobrellevar esta depresión, porque siempre se empieza con algo importante. Muchas de las veces el origen de una depresión no siempre debe tener un punto en específico de por qué se originó. Muchas de las veces la depresión se origina sin algún motivo en específico para la persona. Entonces fueron a terapia, recibieron psicoterapia de algunas personas, pudieron sobrellevar. Sin embargo, esta enfermedad no es que se erradica al 100%. Aquí viene lo que es la distimia, que según el manual del DSM-5, se lo diagnostica después de un determinado tiempo, que es después de 6 meses, ¿no? Entonces, la persona que persiste con depresión después de 6 meses, pues la persona tiene ya no una depresión leve, moderada ni grave, sino tiene ya una distimia, que es otro tipo de depresión. Eso, chicas. Muy bien, para que vayamos un poco distinguiendo entre la depresión y la distimia, ¿nos pueden dar un poco de los criterios diferenciales o algo que podamos explicar a nuestros queridos oyentes para poder distinguir esto? Como sabemos, la depresión puede ser un poco más grave que la distimia, pero en lo que se diferencian son en las partes de la duración. El tiempo, exactamente. Bueno, según lo que hemos estudiado y lo que se ha analizado en los casos de distimia y depresión, es que básicamente, como lo mencionan, la diferencia es que en la distimia aparece de una forma más silenciosa, también, como lo mencionaba, tiene una duración un poco más persistente, tal cual como lo dice el trastorno. Y bueno, pues vemos obviamente los síntomas del estado de ánimo bajo, pero es menos intenso. Como lo decía la compañera, un umbral menor al que sería la depresión. Podemos ver que tal vez en una persona con depresión se va a hacer mucho más evidente que tal vez la persona con distimia, como ustedes lo comentaban. Podemos ver que ejerce tal vez las actividades, hace su funcionamiento diario, sin embargo la persona está acarreando un problema de salud mental bastante grave que tal vez no es tan evidente como lo sería tal vez el trastorno depresivo mayor. Es como decirlo, digamos, la depresión tiene, como le explicaba la compañera, la depresión tiene síntomas muy notables, muy como que fuertes. En cambio, la distimia tiene síntomas muy leves, pero crónicos. Aquí viene la palabra clave. Son síntomas crónicos, que es decir, que una enfermedad en la que tú vas a convivir con esta enfermedad, ¿sí? Entonces, esto es como que un poco la diferencia entre estos dos. Muy bien. Ahora queremos dar paso a la voz de la radio para que nos haga la presentación de la pastilla informativa. Contamos con la presencia de Paola Alexandra Díaz Mal, psicóloga clínica y la forma de actuar. Según la Organización Mundial de la Salud, se manifiesta con tristeza persistente, pérdida de interés, cansancio y dificultad para realizar actividades cotidianas. Y no es lo mismo que sentirse triste de forma pasajera. La Asociación Americana de Psicología señala que la depresión puede tratarse de manera efectiva con apoyo profesional, como psicoterapia y en algunos casos medicación. Buscar ayuda a tiempo, hablar del tema y contar con apoyo social son pasos clave para el cuidado de la salud mental. Nuevamente agradecemos a la voz de la radio por esta valiosa información. Ahora continuamos con las siguientes preguntas. Ya, como hemos venido hablando acerca de la depresión, quisiéramos profundizar un poquito más acerca de que nos mencionaste de que no es lo mismo sentirse triste que tener depresión. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, para este caso cabe recalcar que la tristeza es una emoción natural del ser humano. Esta emoción se puede desencadenar quizás por la pérdida de algún familiar, por la pérdida de alguna ruptura amorosa, por la pérdida quizás de una mascota, ¿no? O también por un sentimiento de frustración, que muchas de las veces lo tienen. Este sentimiento de tristeza es algo que con el tiempo va disminuyendo o su intensidad como que va bajando, ¿no? En cambio, la depresión es un estado de ánimo persistente, en el cual se desproporciona y se mantiene durante semanas o en ciertos casos durante meses y, como lo mencionábamos, pues durante toda la vida de la persona.
en la cual, como les mencioné anteriormente, no tiene una causa en específico, simplemente esto se lleva porque muchas de las veces sucedió algo que muchas de las veces la persona no puede reconocer. En el momento de realizar lo que es la psicoterapia, la persona no sabe el origen de esa depresión, de esa tristeza, ¿no? Y cabe recalcar que la tristeza es un síntoma de la depresión, se lo puede diagnosticar cuando quizás la persona, esta tristeza que quizás con el tiempo debe ir disminuyendo, que es algo natural en el ser humano que sienta tristeza, pero cuando esa tristeza no disminuye es cuando vemos un conflicto en la persona, cuando al contrario esta tristeza va en aumento y a raíz de esto, pues como hablábamos, está afectando a la persona de forma significativa. Muy bien. Como sabemos, para poder diagnosticar la depresión necesita que afecte en 3 áreas de nuestra vida, o 3 o más. María José, ¿cuáles son estas áreas y de qué manera afectan a la vida de la persona? Bueno, vemos en el área laboral, social e individual, por así decirlo. Entonces, obviamente, en la generalización de lo que sería el trastorno y su manifestación en la vida de la persona, vemos que va a afectar en el área individual. Por ejemplo, dentro de la sintomatología de la depresión, vemos que puede tener ideas de culpabilidad. Entonces, esto va a estar bastante presente, va a afectar obviamente a la autoestima de la persona y vamos a ver cómo esto obviamente afecta a su estado de ánimo, vamos a ver esto muy generalizado. Por ejemplo, la persona va a tener esta imagen negativa de sí misma todo el tiempo, la mayor parte de todos los días. Entonces, vamos a ver que esto obviamente va a ser un límite para la persona para no poder desempeñar correctamente. Y a partir de ello es que nosotros vamos a ver cómo la persona empieza a decaer en lo que sería su funcionamiento a nivel social, a nivel laboral. Por ejemplo, la persona tiene un trabajo, deja de asistir, no tiene ganas, como lo mencionábamos, pues va a tener esta pérdida de interés. Asimismo, lo que es la fatiga, el cansancio, la persona no va a sentir la energía de trabajar. Entonces, obviamente, vamos a ver estas falencias dentro del área laboral y obviamente en el área social. Vemos que uno de los síntomas más comunes o de las manifestaciones más comunes de la depresión es el aislamiento social. Entonces, estas personas van a tender a aislarse y ya no van a tener el mismo círculo de amigos, tal vez las personas no comprendan de todo lo que está viviendo la persona y simplemente prefieren aislarlo, prefieren dejarlo. Entonces, es de esta manera en la que vemos afectada la vida de la persona. Básicamente comprende desde lo que sería la persona afectada y cómo esto va a ir también involucrándose dentro de sus áreas. Mucha razón en eso, por eso al inicio de empezar este programa hablábamos de que esto es un tema de que no se habla casi, que la persona deprimida no lo cuenta y si lo cuenta a veces sucede ya después de mucho tiempo, cuando ya simplemente causa como que una explosión emocional, por así decirlo, en la persona en donde ya simplemente ya no pudo aguantar más de todas las actividades. Y como nos mencionaste, los síntomas más frecuentes son el estado de ánimo bajo, el aislamiento, la pérdida de interés. Ahora yo quisiera saber de todo esto, ¿cuáles son las causas? ¿Qué es lo que lleva a una persona a deprimirse? Bueno, en específico las causas globalmente pues no hay en sí un manual que nos diga por tal motivo, ¿no? Sin embargo, según algunos estudios, la depresión en diferentes contextos se da por diferentes situaciones. Podemos hablar de una población que es vulnerable, que es la población adolescente. Los adolescentes, por lo regular, la depresión viene desde un punto que quieren encajar en la sociedad, o también por la baja autoestima que están teniendo, por cambios hormonales que están teniendo en el momento, los cuales les hace como que el hecho de tener estos cambios, de poder tener una nueva identidad, de poder encajar quizás a la sociedad, al grupo de amigos, a una red diferente a la que quizás de niños estaban acostumbrados y ahora en adolescentes tienen que hacer nuevas cosas. Asimismo, la inclusión de nuevos roles que son como que ya de más adultos, quizás los papás cuando eran niños como que les daban responsabilidades muy pequeñas, ¿no? Y ahora que ya vienen a otra etapa, pues la responsabilidad es mayor. Quizás esto puede ser un desencadenante, quizás en el adulto mayor también, que es una población muy vulnerable hoy en día. El adulto mayor puede tener otro tipo de situaciones que desencadenen la depresión, lo que escuchamos que es el nido vacío. Ahora, para entender qué es el nido vacío es cuando los hijos ya se van del hogar, entonces dejan sea la pareja de
de adultos mayores o a la pareja que está viva, ¿no? Entonces ahí viene como que la pareja o la persona se encuentra en un punto en el que dice, ¿y ahora yo qué hago? ¿No? Porque ya no tiene hijos que cuidar, ya no tiene nietos quizás por ahí cerca, quizás los hijos vienen solo sábados y domingos, si es que los llegan a visitar, ¿no es cierto? Que pasa muchas veces aquí en Loja, de hecho aquí hay mucho de lo que es que los dejan a los adultos mayores, entonces ellos también pueden desencadenar lo que es una depresión. Y aquí vemos algo tan grave en los adultos mayores, que es que muchas de las veces el hecho de que sean quizás una generación muy diferente a la de nosotros, no sepan identificar y no sepan que necesitan una ayuda. Y ellos pues muchas de las veces deciden callar o omitir sus sentimientos, y muchas de las veces que dicen, ya cálmate, ellos mismos se dicen ese tipo de palabras, ya cálmate, ¿qué te está pasando? Lo ocultan, le llama el hijo, papi, mami, ¿cómo estás? No, mijito, yo estoy bien, cuando en realidad no es así, vemos otra realidad muy diferente. Quizás ni ellos saben cómo se sienten, porque muchas de las veces la desinformación que existe en el mundo no les permite identificar lo que ellos están sintiendo en ese momento. Por eso es muy grato de que se crea estos espacios, de que puedan hablar sobre qué es la depresión, ¿no? Que es algo muy importante. Ya, parte de estos factores y de estas causas también es muy importante mencionar nuestro contexto, de que existe la parte de política, la parte económica. Ahora en nuestro país es una realidad de que vivimos altos niveles de violencia, ya entonces todos estos factores afectan personalmente y emocionalmente a la persona, saber de que si mañana va a conseguir trabajo, de si pueden que lo despidan, ya. Un factor también muy importante es el duelo, pero también lo suelen confundir con la depresión. ¿Cómo podríamos identificar ahí un duelo con la depresión? Bueno, básicamente vemos que el duelo es algo muy normal, es algo que obviamente vamos a pasar todas las personas en algún momento de nuestra vida. Y hablamos del duelo porque tenemos estas etapas del duelo, ¿no? Y dentro de las etapas mencionadas para pues abordar el duelo, se encuentra lo que es la depresión. Pero ¿qué pasa dentro de esto? Y es que tenemos que diferenciar. ¿Por qué? Porque nos dice incluso que en el duelo vamos a ver más que nada la persona deprimida, pero ¿por qué causa? Por la causa de la muerte de la persona allegada, por la persona que ésta quería. Pero ¿cómo lo vamos a diferenciar de una depresión? Obviamente pasa, digamos, un tiempo de aproximado de 1 a 2 años en que la persona, digamos, supera este duelo, que eso sería lo normativo. Si nosotros ya vemos un tiempo de más larga duración, donde la persona ya se ve incapacitada e incluso presenciamos otro tipo de sintomatología que ya está muy aparte de lo que sería el duelo por la persona fallecida. Por ejemplo, lo que les comentaba, las ideas de culpa, esta baja autoestima. Si nosotros vemos e identificamos ese tipo de comportamientos, ese tipo de pensamiento dentro de la persona, es que nosotros podemos identificar allí que ya no se trata de un duelo normativo, sino que ya se trata de algo más patológico, que sería un duelo patológico o lo que sería la depresión. Como nos mencionan, dentro de las causas que pueden desencadenar una depresión, a pesar de que no exista algo específico o tal vez una situación que sea esa exactamente por la que se desencadena una depresión, mencionamos bastante la parte de la pérdida de identidad, como en los adultos mayores y en los adolescentes, donde su identidad cambia a algo más adulto, algo que tienen que ser forzados a veces a crecer. En los adultos mayores, esta pérdida de identidad en el nido vacío, donde ya no son padres, ya no son pareja, o en las personas adultas también podemos la parte de que dejamos de ser una cosa para volvernos otra, perder esta facilidad a veces que se obtenía en ciertas cosas y enfrentarnos a lo que es la realidad del mundo. En la parte del duelo, retroalimentando también un poco lo que dijo María José, recordemos que los síntomas que pueden ser de alarma también es la ideación suicida. La parte en la que el duelo ya ha superado una etapa en la que me causa una tristeza en la que yo no puedo levantarme de la cama para hacer ciertas actividades. Por eso es importante recomendar a nuestros queridos oyentes, siempre que necesiten ayuda pueden acudir a un psicólogo o cuando sientan que su tristeza es demasiado grande, hacerlo. Otra pregunta que queremos hacerle es, como sabemos hay síntomas conocidos, la tristeza, la anedonia, tal vez el no querer hacer cosas, pero hay síntomas que pasan desapercibidos. Hay personas que a veces no toman en cuenta la importancia de esto, pero ya son síntomas de depresión. ¿Cuáles son estos síntomas?
Bueno, aquí vemos lo que son algunos síntomas silenciosos o muchas de las veces los síntomas que los confunden por quizás alguna otra situación, ¿no? Aquí vemos lo que es un síntoma que es la fatiga, es el cansancio constante de la persona en lo que realizar actividades. Muchas de las veces lo confunden como diciendo no seas vago, ya levántate, deja de ser perezoso. Tantas palabras que confunden esto y muchas de las veces quizás no es que sea perezoso, no es que sea vago, sino es que está teniendo fatiga, ¿no? Es decir, que no tiene ánimos y en realidad no tiene ánimos, por eso no se está parando. Y muchas de las veces estas personas son obligadas a poder pararse por quizás la mamá lo está hablando, regañando y tanta cosa, ¿no? Otra cosa es la irritabilidad o cambios de humor, que muchas de las veces esto lo confundimos en la adolescencia o en el adulto mayor también. En la adolescencia, ¿cómo se lo confunde? En la adolescencia se lo confunde como que coloquialmente se lo dicen, ¿no? Aquí en Loja especialmente con la edad del burro. Que el adolescente está teniendo muchos cambios de humor, ya está bravo, ¿qué te pasa? Tantas situaciones, ¿no? Y en realidad es un síntoma, es la irritabilidad y cambios de humor que está teniendo el adolescente. Dificultad para concentrarse, estás por las nubes. Muchas de las veces escucho esa frase, ¿no? Estás por las nubes. No es que esté en las nubes, es que está teniendo dificultad al concentrarse debido a que está teniendo de transforma una enfermedad que es la depresión. Otra situación que es alteraciones del sueño. Tiene insomnio, hipersomnio, no puede dormir, duerme en exceso también, que es otro de los síntomas, ¿no? Quejas somáticas, es decir, estas quejas silenciosas, aquí es un punto muy importante. Las personas dicen, estás teniendo estrés. ¿Por qué? Porque te duele la cabeza o tienes migraña, te duele la parte de acá atrás de los hombros, quizás te duele también la parte de la espalda, tienes problemas digestivos. Estos son síntomas también que forman parte de la depresión, pero que sin embargo son confundidos quizás por síntomas del estrés, que comparten estos síntomas, sin embargo no es lo mismo. Sensación de vacío, sensación de aislamiento, de estar estancado en una etapa, quizás la persona de que no puede salir, de que no se encuentra él mismo, de desconexión emocional. Estos creo que son los síntomas como que más silenciosos que encontramos. Claro, y ahí hablamos de causas como la autoexigencia, sobre todo, de que la persona siempre quiere como que, por más que intente superarse, a veces como usted lo dice, se siente estancado dentro de su propio espacio, a veces es como que dice, se escuchan comentarios de que siento que estoy en mi cama pero no me puedo levantar, ¿ya? Y parte de ello también, así como dicen las etapas de que el adolescente también es un grupo vulnerable, el adulto mayor, ya dentro de la sociedad existen varios mitos, ya por ejemplo, el que es depresivo no lo demuestra o no habla acerca de eso, pero en el sentido de la burla, en el sentido de que si alguien se quiere matar porque está depresivo, pues no lo dice, ya. Entonces, además de esos mitos, ¿qué más? O sobre todo, ¿qué escuchamos normalmente dentro de la sociedad, pero sabemos que es un mito? Como tú lo mencionas exactamente, es muy común escuchar que es una exageración. Muchas veces se ha escuchado, y no solamente es en la depresión, sino que en casi la mayoría de los trastornos mentales, y es que todavía no se tiene en cuenta que la importancia de la salud mental, y esto ya es en un grado un poco más amplio en el que hablamos de salud mental. Por ello es importante establecer este tipo de espacios donde se pueda compartir información acerca de estos temas, porque esto surge en base al desconocimiento, por ello mismo son mitos. Entonces vemos, obviamente les dicen, ay, qué exagerado, ay, no, como decía la compañera, no, es que tú eres vago, es que ¿cómo tú no te vas a levantar a trabajar? Y lo que no entendemos es que incluso existen cambios neurofisiológicos dentro de la persona. Vemos que ya no produce ciertos neurotransmisores que permiten a la persona funcionar correctamente. Nosotros no vemos esto, obviamente a clara vista no vamos a observar que una persona pues está con estas deficiencias, pero al momento de nosotros evaluar es que nosotros vemos que la persona tiene estas deficiencias, que tal vez necesita ayudas psicofarmacológica. Entonces, dentro de ello, pues obviamente existen este tipo de mitos. Existe el típico mito de, ay, solo los locos van al psicólogo. Y no es así. Como les hemos comentado, son diversas causas, son tantas etiologías múltiples que nosotros podríamos irnos de aquí a mañana a conversar sobre este tipo de enfermedades y cómo son causadas, pero vemos que también aquí llega mucho lo que es la empatía. No solo las personas que tal vez lo mencionamos erróneamente locos es que tienen que ir al psicólogo, sino que
como lo mencionaba la compañera, o sea, la persona puede tener depresión y no por una causa necesaria, no por algo que en sí, digamos, estoy triste por esto, por lo que me pasó, no, sino que a veces la persona no sabe, pueden ser traumas de la infancia, puede ser predisposición genética, o sea, hay amplias etiologías. Claro, y aquí es muy importante algo que tú menciones, que creo que es el punto, el mito más grande que tenemos en la sociedad aquí en el Ecuador, que los psicólogos, que los locos van al psicólogo, ¿no? O muchas de las veces a mí decían, yo cuando mencionaba que estaba estudiando psicología, decían como que, ¿y qué tal si has atendido a algunos locos? Esa era lo que me decían a mí, ¿no? Y yo les respondía muchas de las veces no, o sea, no las personas que asisten al psicólogo significa que están locas. Es como cuando tú vas al médico. ¿Tú por qué vas al médico? Porque tienes alguna enfermedad, porque te sientes un poco mal, quizás porque te brotó alguna roncha, quizás porque estás teniendo pérdida del cabello, tantas situaciones, ¿verdad? Pero tú asistes al médico por eso. Ya, así es la persona que se siente mal con alguna enfermedad de salud mental que asiste al psicólogo. El psicólogo es un médico que cura a la persona en el hecho de que ve más allá quizás de lo físico, de lo químico, sino va más allá como que a lo emocional, a lo cognitivo de la persona. Otro mito también que es muy importante es que las personas con depresión todas se suicidan. Ese es un mito, ¿no? O la persona que tuvo depresión se suicidó, porque muchas de las veces escuchamos el suicidio, ¿no? ¿Qué le pasó? La mamá lo pegó, la mamá le pasó esto. Por eso no debemos hablar de depresión. Ese es otro de los temas, ¿no? ¿Por qué no hablar de depresión? ¿Por qué lo dice la sociedad? Porque se ha creado mucho esta idea de que si se habla de depresión, el joven, el adolescente, la persona se identifica con estos síntomas. Sin embargo, es totalmente erróneo, porque si se habla de depresión es para informar, es como cuando se habla del cáncer. ¿El cáncer qué trae? Información. ¿El cáncer de mama qué trae? Información y prevención, ¿no es cierto? Que eso es lo importante. ¿Y nosotros qué hacemos al hablar de depresión? Prevenir o tratar de que las personas se identifiquen con alguno de estos síntomas y puedan también recibir la ayuda necesaria. Ahora hablar sobre el suicidio, como decía la compañera, muchas de las veces se burlan de esta situación y sin embargo vemos que es algo gravísimo. Hoy en día, recientemente salió una noticia que aquí en Loja están full casos de suicidio en el hospital Isidro Ayora. Llegan casos, muchos casos, que antes no se veía. ¿Por qué? Porque muchas de las veces quizás las familias no tratan estos temas. Yo creo que la psicoeducación siempre viene desde casa, desde saber decir a los hijos, mira, si te pasa esto, es normal, es parte de sentirlo. Pero si ya pasa más grave, pues avísame, ¿no? O vamos a terapia. Había un caso de una chica que ella decía, yo voy a terapia no porque tenga alguna enfermedad, sino porque quiero sentirme bien, porque todos en algún momento nos hemos sentido desgastados en las diferentes áreas que desencadenamos en el trabajo. Muchas de las veces nos sentimos estancados en comparación a otro compañero, muchas de las veces nos sentimos saturados, en el estudio lo mismo, ¿no es cierto? En ese momento que cuando tienes una buena red de apoyo, tienes buenas estrategias como que adaptativas, tú puedes sobrellevar eso, pero muchas de las veces las personas no lo tienen, y entonces ¿qué necesitan? Ayuda de alguien externo, aquí viene lo que es la psicoterapia. Entonces todos estos mitos nos ayudan a nosotros a hablar ahora y poder también decirle a la persona, hey, no vivas en los mitos, sino vive en la realidad. En la realidad puede estar aquí al lado de tu hermano, de tu papá, de tu hijo, pero hazle caso, no te hagas oídos sordos, al contrario, sea una persona que lidere y que diga, bueno, la salud mental es muy importante como la salud física, como un doctor, el psicólogo es importante para eso. Dentro de nuestro contexto global, podemos entrar un poco también en ciertos artistas que han perdido la vida debido al suicidio. Por ejemplo, el mito de que si tú te ríes es porque no estás depresivo. Las personas normalmente podemos sonreír estando tristes o no, porque somos seres humanos y tenemos experiencias y vivencias cada día que nos hacen sentir de manera diferente. Pero si no tenemos una depresión que ha sido tratada, esa tristeza, a pesar de que yo pasé todo el día contenta, al final del día va a pasar que al final del día voy a terminar sintiéndome triste, nuevamente nuestros pensamientos van a seguir abrumándonos. Entonces, entrando un poco al contexto global, recordemos a Robin Williams, un comediante que se suicidó debido a que tenía depresión. Es importante el espacio que se da aquí en estos programas para eliminar los mitos de los locos van al psicólogo, de no hables de la depresión porque es un tema malo.
Entonces, nuevamente agradecerles aquí a la universidad, a ustedes por estar aquí, dando esta información bastante valiosa. Nuevamente, otra pregunta es los factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar depresión. Bueno, dentro de los factores, como les comentábamos, hay demasiados. Pero se pueden mencionar algunos precisamente como puede ser las experiencias o las vivencias dentro de la vida de la persona. Por ejemplo, en la infancia, si es que tuvo experiencias traumáticas, vemos obviamente todo lo que la persona ha vivido, todo el complejo de vivencias que la persona ha tenido y que han causado, por así decirlo, un trauma, este sentimiento tal vez de insuficiencia, de culpa, de miedo, tal vez de impotencia, de frustración. Entonces, pues esto tal vez lo puede desencadenar. Asimismo, por ejemplo, podemos ver entre los rasgos de la personalidad o el temperamento ya de por sí de la persona, cómo a veces las personas neuróticas, y bueno, aquí hablamos de las personas neuróticas como estas personas que viven siempre ansiosas. Conocemos tal vez alguna que otra persona que siempre es muy ansiosa, que tiende a ser un poco melancólica, un poco dramática. Este tipo de personas también tienen un poco más de por ejemplo, prevalencia de poder desencadenar este tipo de trastornos o de sintomatología. Asimismo vemos la heredabilidad. Es algo que tal vez no se habla mucho, tal vez nosotros desconocíamos. Vemos que dentro de los familiares de primer grado de las personas que han padecido el trastorno de depresión, ha sido porque sus padres, digamos, o algún tío o algún abuelito también tuvo esta enfermedad. Entonces ese es un factor que también influye bastantísimo y que a veces muchas personas lo desconocen, y es tener familiares que también han padecido de esta enfermedad. Asimismo, también encontramos otros factores que son como que las personas que consumen sustancias, el aislamiento social, la baja autoestima y especialmente lo que es los pensamientos negativos de las personas que van desarrollando a lo largo de sus diferentes etapas de desarrollo. Un estrés crónico, asimismo también problemas de salud física, aquí viene también a la mano con lo que es la autoestima y también lo que es el aislamiento social de la persona. Ya. También, como ya lo hemos mencionado, de los grupos vulnerables acerca de adolescentes y adultos mayores, quisiera saber si es que los niños también pueden llegar a sufrir depresión. Bueno, aquí vemos una etapa como que quizás muy vulnerable, ¿no? Quizás que está en una etapa como que de experimentar y traer nuevas experiencias para que un futuro pues se decida quizás, por decirlo así, no lo que es la salud mental. Pero sin embargo, lo que es un niño puede también tener depresión. Cabe recalcar que aquí vemos otro tipo de estado de ánimo en los niños, pero sin embargo sí se desencadena. Esto mismo pueden ser por diferentes factores, como son quizás la forma de decir de la pérdida de algún familiar no fue la correcta, que eso es muy importante. Cuando fallece algún familiar, sí hay una etapa en la que se le debe decir a los niños y hay una etapa en la que no se los debe decir. Y la etapa en la que se lo dice al niño vale mucho en cómo tú se lo digas. Muchas de las veces cuando el niño entiende, se lo hace a través de cuentos, a través de historias, para, digamos, informar sobre el fallecimiento, digamos, de la abuelita, de la mamá, del papá. Porque aquí viene otro punto en el que dice, ya viene, ya regresa, ya vuelve, ya regresa. Entonces el niño vive en este estado de esperar a alguien que sabe que no va a regresar, las demás personas, pero él sin embargo no sabe porque él está en ese tiempo de esperar. ¿Qué sucede aquí? La persona el niño está en un estado de que va a esperar a alguien, sin embargo ve que el tiempo pasa y nunca llega esta persona. Cuando llega el punto de entender qué es lo que realmente pasó, quizás lo tome de buena manera, quizás diga, o sea, ¿por qué me mintieron? ¿Por qué me dijeron esto? ¿Y por qué no fueron directos conmigo? ¿No es cierto? Entonces es muy diferente cuando una persona coge, se siente y le dice, mira, no directamente, no crudamente como se le dice a una persona ya adulta, decir, mira, falleció tal persona. No es cierto. Hay formas de decirle a un niño, quizás diferentes cuentos que existen, poderle decir, tuvo que irse al cielo, es una estrella que te va a estar cuidando todo el tiempo. Son estrategias que ayudan a informar a los niños. Quizás decirle esto al niño pues le cause también lo que es un sentimiento de tristeza. Y aquí viene algo importante. El sentimiento de tristeza, como ya lo hablamos, es normal, ¿no? Aún más cuando existe una pérdida. Pero cuando ya vemos que quizás el niño
presenta síntomas como hoy jugué con mi papá. Mamá, hoy jugué con mi papá. El papá falleció hace 2 meses. Papá, sírvele el plato a mi papi, va a comer con nosotros. Son síntomas, palabras que nos dicen los niños que nos debe poner en alerta a nosotros, que significa que el niño está pasando por una depresión. Quizás este duelo que el niño está teniendo no fue resuelto. Entonces, ¿qué sucede aquí? El papá o la mamá que esté con él o algún familiar, ¿qué debe decirle? ¿Sabes qué? Vamos a terapia, porque para eso existen también los psicólogos pues infantiles, ¿no? Que son los encargados de poder sobrellevar, enseñarles a los niños. Asimismo, pues aquí hablamos sobre un tipo de duelo, ¿no? Sobre cuando existe un duelo, pero cuando existe alguna, digamos, evento traumático en el niño, igual, el niño, especialmente cuando hay lo que es alguna violación, intento, cosas así, con más razón al niño se lo debe llevar al psicólogo. No es de que por sí solo ya va a crear estrategias para poder sobrellevar esto. Sin embargo, muchas de las veces dicen, no, tranquilo, está bien. No está bien. Quizás en ese momento lo deja desapercibido, lo deja pasar porque su interés está en los juegos, ¿no? Pero en un futuro eso puede llegar a afectar. ¿Cómo afecta en un futuro? En un futuro le puede afectar en sus relaciones amorosas, en su relación con pareja, quizás en poder relacionarse con personas de su otro sexo, de su mismo sexo. Entonces vemos que muchas de las veces pensamos que los niños no tienen depresión, sin embargo sí tienen, por diferentes factores, diferentes situaciones que se les presenten en el momento. Entonces, no es que solo hablamos, como decían, grupos vulnerables, que son como que más común la depresión, según la OMS, que son los adolescentes, el adulto mayor, pero sin embargo, también tenemos a lo que son los niños y a los jóvenes adultos, que también son otro grupo también vulnerable. En sí, la depresión no ve color, ni edad, ni sexo. Sin duda, cuando la depresión existe en la persona, pues todo eso es algo muy aparte, porque la depresión está presente en cualquier edad y en cualquier persona. Y bueno, hablando un poquito también de la depresión en los niños, también hay un dato bastante interesante, y es que tal vez los niños no saben entender sus emociones en un principio. Sabemos que ellos, tal vez siendo tan chiquitos, pongamos la edad de 4 o 5 años, no entienden qué es tristeza, no entienden qué es frustración, no saben cómo expresar sus sentimientos. Entonces, uno de los síntomas tal vez que podemos ver más presente en los niños chiquitos también son los síntomas somáticos. Por ejemplo, el niño puede llegar a la casa y decir, mami, me duele mucho el estómago, me duele mucho la cabeza, o tienen estos síntomas así más físicos. También uno puede decir, déjame, te llevo al doctor, vamos a ver qué pasa. Y vemos que dentro de esto, pues, todo bien. Entonces, descartando esta fase orgánica, lo que vamos a analizar es la fase psicológica. ¿Qué le está pasando al niño? ¿Por qué está teniendo, tal vez en las noches se levanta asustado, tiene pesadillas, tal vez se orina en la cama, que es algo bastante común en los niños? Es que podemos ver que estos tipos de síntomas también nos pueden arrojar a una posible depresión en la infancia. Creo que también existe un poco la creencia de que los niños no se sienten tristes, como que los niños siempre van a ser niños alegres, o tal vez en las casas existe esto de que los niños tenemos que hacerlos siempre felices. Y a veces cuando el niño va y expresa y dice, mami, me siento de manera diferente, no pasa nada. Uh-huh. Es algo momentáneo. Entonces son cosas que por ser niños pequeños a veces como no les damos esa importancia. Minimizamos mucho los sentimientos de los niños. Exactamente. Eso creo que es algo muy, muy, muy grave, de que muchas de las veces minimizamos el cómo se siente un niño. Un niño igual siente, un niño igual puede llorar, un niño igual puede sentirse triste, igual puede sentirse confundido en su mundo, ¿no? Porque quizás la confusión que tiene un niño no es la misma confusión que va a tener una persona adulta. Estamos hablando de diferentes contextos, pero de que tienen. Aquí viene algo importante que decía, que me llamó mucho la atención, de que los niños presentan eso, lo que son los síntomas médicos, como que síntomas somáticos. Y muchas de las veces las mamás lo confunden, no quiere ir a la escuela, ya está de malcriado, ya me está haciendo berrinches porque no quiere comer, me está mintiendo. Es totalmente falso. Cabe recalcar que muchas de las veces también aquí vemos algo que la sociedad por eso creo que se confunde, que existen casos de muchas personas que mienten quizás ciertas cosas
tener alguna recompensa, cosas por el estilo. Pero cuando ya vemos que esto realmente es muy grave en la persona, y especialmente en un niño, que un niño esté presentando estos síntomas, no es normal, es algo de alerta, es algo de alerta. Y como decía, es un mito muy importante del hecho de que los niños siempre deben estar alegres. Totalmente erróneo. Los niños no siempre están alegres, los niños también sienten. Justo, cabe recalcar aquí, ¿no?, que vimos lo que es la película de Intensamente, que es una película que a mí me encanta porque habla mucho de las emociones y especialmente para tratar con niños, de poder identificar. Por eso sí, aquí es un llamado totalmente a las madres de familia, padres de familia, a los que tengan niños en casa, de que puedan también decirles a los niños, puedan identificar sus emociones. Si te sientes triste, llora, porque aquí viene un punto muy importante en el que dice, los hombres no lloran, es un mito. Eso es un mito totalmente radicado, los hombres no lloran, es totalmente erróneo, los hombres sí lloran. Y aquí viene algo importante, que por qué la depresión es más en hombres que en mujeres, porque muchas de las veces las personas a los hombres les dicen, no, los hombres no lloran, los hombres no hacen esto, los hombres no hacen ni siquiera ni si cuánto. ¿Y qué están haciendo en ese momento? Están minimizando las emociones de estos niños que en un futuro van a ser hombres y que van a tener problemas. Entonces, por eso vemos que la alta tasa de depresión hoy en día es en hombres que en mujeres. Igual la tasa de suicidio. Exactamente. Es sumamente en hombres que en mujeres. De hecho, la depresión estadísticamente está más en mujeres que en hombres, pero en suicidio es más en hombres que en mujeres. ¿A qué se da esto, chicas? Se da a diferentes factores, a que muchas de las veces el hombre, por verse criado en esta sociedad de que dice los hombres no lloran, los hombres no cuentan, los hombres esto, no cuentan con esta red de apoyo, que quizás una mujer sí puede contar y no le lleva a un suicidio. Entonces sí es muy importante de que trabajemos con los niños en casa para que en un futuro quizás estas enfermedades de salud mental puedan tener un enfoque diferente, no podamos llegar a lo que es un suicidio, porque quizás en casa no pudieron expresarse libremente, porque ustedes saben que un niño en casa es donde se expresa, es su lugar seguro donde se puede expresar libremente, pero si en su lugar seguro la persona le dice, sabes que no, tú no puedes llorar porque tú eres hombre, o deja de llorar, ya cállate, estamos haciendo todo lo contrario para un niño o una jovencita pues de la sociedad, ¿no? Y que pueda dejar de tener este tipo de trastornos mentales, que es muy importante, es prevenir desde los niños, desde antes, no ya cuando la enfermedad está, y cuando la enfermedad está, pues ya crear otro enfoque. Claro, ahí es muy importante porque menciona de que la sociedad quiere crear supuestamente hombres fuertes, entre comillas, pero no les permiten que los hombres se puedan expresar abiertamente. Por eso pasa de que las mujeres, en cierto sentido, tienen mayor confianza de contar lo que sucede en casa, de contar sus problemas con una amiga, con un familiar, aunque sea o buscar ciertas maneras de ayuda, actividad física, actividades con las amistades, leer un libro, como que siempre trata de buscar alguna alternativa, pero no pasa con los hombres, porque si a un hombre tú lo ves haciendo yoga, tienen estereotipos de que es más fémino, ¿ya? Entonces, o sobre todo, también pasa de que entre los hombres no se encuentran problemas porque lo ven como algo raro, incómodo, de para qué yo le voy a estar contando al otro lo que me sucede. Entonces, sobre todo pasa eso en muchos casos, que se sienten estancados de no saber con quién contar, a quién hablar, y eso es muy importante de que los hombres también entiendan de que sí pueden buscar ayuda, de que estamos en un nuevo siglo, estamos con una nueva sociedad de que permite que sean escuchados, de que no se van a sentir juzgados por expresar simplemente su opinión. Para ello también nos mencionas varias veces lo que es la red de apoyo. ¿Qué tan importante es una red de apoyo para una persona depresiva? Bueno, como tú lo hablabas recientemente, es sumamente importante. Justamente hablando del tema de la depresión, de la tristeza, de este sentimiento tal vez de culpa, de estas ideas recurrentes de muerte, de suicidio, obviamente la persona es sumamente vulnerable. Es como nosotros observar, no sé, un vaso de vidrio, algo súper frágil, que nosotros tenemos que tener en cuenta que la fuente de apoyo mayor, digámoslo así, sería lo primero la familia.
como lo mencionaba la compañera, nosotros dentro del ámbito familiar tenemos que potenciar lo que sería la confianza en que se pueda dialogar, establecer esta comunicación asertiva donde las personas pues dentro del hogar se sientan seguros, se sientan cómodos, puedan hallar un lugar en el que ellos puedan comentar su vida, sus sentimientos, qué es lo que les ha pasado, porque cuando nosotros hablamos es que nosotros también vamos a poder encontrar un refugio en la persona. Tal vez la persona simplemente con escuchar, con sentirse escuchada, ya se siente un poco mejor. Asimismo, de las redes de apoyo, hablamos de los amigos. Ahí podríamos ser todos nosotros. Aquí viene el punto de reflexión en el decir y preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuán buenos amigos somos? O sea, porque vemos a diario a las personas, tal vez hemos visto que algún día llegó triste al trabajo, al colegio, a la universidad, etcétera, y no les preguntamos. Vamos muy a lo nuestro, vamos muy a nuestros problemas, pero ¿qué es lo que se pretende aquí? Es fomentar una sociedad más empática, donde nosotros mismos podamos empezar el cambio, y ahí pues se puede instar a lo que son los radioescuchas ahora mismo, que también nosotros seamos ese factor de cambio en preguntar a las personas, en intentar ayudar. Si nosotros hemos notado a una persona que tal vez ha cambiado, que ya no le gusta, que ya no sale, que se ha aislado, que la vemos triste, incluso sabemos que tiene tal vez algún tipo de autolesión y todas estas cosas, podemos ayudar. Podemos proporcionar esta ayuda, que sería pues obviamente la psicológica, ya cuando vemos este tipo de casos, en el cual va a generar esta fuente de apoyo en la persona, donde la persona ya no va a sentirse completamente desolada, completamente sola, porque este es un sentimiento que sobreabunda, sino que le vamos a hacer sentir a la persona que sí está respaldada, que sí tiene una fuente de apoyo, y por ello es que se insta este tipo de cosas, el poder hablar, el poder nosotros ayudar e identificar a las personas que se están sintiendo tristes. Nuevamente, la parte de la red de apoyo, a veces parte de la misma depresión es sentirse aislados, o el mismo aislamiento que la persona se fuerza a hacer, en el que ya le invitan a hacer algo y la persona dice, no, me quiero quedar encerrada en mi cuarto, y esto fomenta mucho el desarrollo de los síntomas que hacen más graves la depresión. En la parte de la psicoterapia, ¿qué es el rol que se cumple? ¿O qué es la parte que nosotros ayudamos? Bueno, cuando hablamos de psicoterapia, cabe recalcar que permite identificar diferentes patrones y modificar los patrones de pensamientos negativos o pensamientos desadaptativos, disfuncionales, a pensamientos más adaptativos a la persona, ¿no? Asimismo, regular emociones, fortalecer habilidades de comprensión, comprender asimismo factores que está afectando a la persona, también brindar estrategias de afrontamiento, hacer que esta persona tenga estas estrategias de afrontamiento, no darle. Eso es una palabra muy errónea. No es que el psicólogo o el psicoterapeuta te va a dar la solución, no, al contrario. Las soluciones salen de ti mismo, con cosas que tú mismo vas a adquirir. Quizás anteriormente no adquiriste quizás buenas estrategias de afrontar, digamos, tales situaciones que se nos presentan a diario. No tuviste esta forma de formar estas nuevas estrategias. El psicoterapeuta va a hacer eso, te va a guiar para que tú mismo puedas tener estrategias de afrontamiento. Asimismo, ayuda, además, crea un espacio seguro en el cual la persona se siente como que en total libertad de no ser juzgado, de no ser apuntado, señalado, de no ser como que minimizado, en poder expresarse libremente. La psicoterapia es muy importante para poder sobrellevar no solo la depresión, sino también muchos otros trastornos mentales que la persona está presentando. Aquí es un llamado muy importante de poder asistir a psicoterapia, a poder asistir no solo por la depresión, sino por algunas otras enfermedades que se siente, baja autoestima, ansiedad, que va muchas de las veces a par con la depresión. Muy importante también de nuestro rol como sociedad, como amigos, como familiares. Mi pregunta es, ¿qué palabras o qué no debemos decirle a una persona depresiva? Porque a veces buscan palabras de aliento y te cuentan un problema y tú dices, te quedas frío. Sobre todo pasa porque te quedas frío y dices,
Sí, o sea, como que ya no estés triste, pero sé que esas no son palabras de aliento para una persona. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué no se le debe decir a una persona depresiva o qué recomendaciones le podemos nosotros dar como sociedad o como amigo o familiar? Bueno, de lo que se debería decir en realidad es manifestar a la persona que uno la está acompañando. Decirle, escucharle, obviamente, dejar que la persona se pueda expresar, termine de contar todo lo que siente y que se sienta escuchado. Nosotros en ese momento no vamos a estar revisando el celular, no vamos a estar mirando a otro lado, pensando en qué vamos a hacer después. No, tenemos que enfocar nuestra atención en la persona, que la persona verdaderamente se sienta escuchada, que la persona que está sufriendo tanto, por lo menos se encuentre en alguien que le importe, que le demuestre que le importa. Y en segundo lugar, pues podemos decirle, estamos para ti, entiendo por el momento en el que estás pasando, podemos nosotros de cierta manera validar lo que siente, es normal sentir lo que estás sintiendo, verdaderamente estoy aquí, te estoy acompañando, podemos incluso ofrecer ayuda, si deseas te puedo ayudar, si deseas podemos ir a terapia juntos, yo te ayudo. De esta manera nosotros pues le cambiamos la vida totalmente a la persona. Cuando la persona se siente totalmente sola, nosotros le damos esta ayuda. Y bueno, también lo que sería el contacto físico, obviamente se le pregunta antes a la persona, disculpa, te puedo dar un abrazo, si gustas, podemos salir después, o sea, darle optativas de que la persona no se quede encerrada, sino de que pueda buscar ayuda y de que pueda sentirse escuchada. Para poder ir cerrando un poco esta transmisión, recordemos que los casos en los que se requiera también un tratamiento psiquiátrico van a ser determinados por cuáles circunstancias. Bueno, cuando hablamos ya un tema psiquiátrico, ya no psicoterapéutico, cabe recalcar que es cuando ya existe una depresión grave, cuando quizás con la psicoterapia ya no es suficiente, no vemos resultados positivos en el paciente, vemos que quizás hasta en la propia psicoterapia nos sentimos estancados, ¿verdad? O cuando hay también un riesgo mayor, que es un riesgo suicida, quizás ya hubieron, digamos, intentos en los cuales el psicoterapeuta debe derivar a esta persona a un psiquiatra. ¿Qué es el psiquiatra? El psiquiatra es un doctor especializado en psiquiatría que permite medicar a la persona que está teniendo trastornos mentales. Un psicólogo, un psicoterapeuta no puede medicar. Entonces se necesita al psiquiatra para poder llevar. Este es un trabajo de mano. Trabajo con el psiquiatra, la parte farmacéutica, la parte médica, y también se trabaja con psicoterapia. No significa que vas al psiquiatra y ya no recibes terapia, no, al contrario. Es cuando se trabaja con más intensidad para que así estos resultados sean más positivos y ante todo pues sea beneficioso para la persona, que es lo que se busca. Muy bien. Tomamos un pequeño momento para agradecer a la Radio 98.5 por siempre apoyarnos y estar dispuestos semana a semana con nuestro programa radial. Ya, y pues para destacar los puntos más importantes de este tema, el día de hoy hemos hablado acerca de lo que la depresión es más allá de sentirse triste, más allá de un estado de ánimo, ya acerca de lo importante que es la sociedad, los amigos, los familiares para poder hablar de ello, cómo identificar cuando una persona está depresiva, el estado de ánimo, los cambios de humor, la parte genética, ya también el desarrollo, las etapas del desarrollo humano. Y sobre todo con esto podemos entender un poquito más acerca de este tema que si bien es un poco extenso, hay varios puntos por el que tomar, pero pues tenemos que seguir. Claro. Para ir finalizando esta emisión, queremos de parte de nuestras queridas ponentes una frase o un mensaje para las personas que atraviesan hoy una depresión y sienten que no hay una salida. Bueno, yo les diría personalmente de que para las personas que están atravesando por un momento de depresión, que no están solos, que muchas de las veces quizás ese mundo negro que se te está viendo encima, siempre hay un punto blanco y hay una luz que va a salir adelante y que tú vas a poder ver